Damos la bienvenida al doctor Tarquino Orellana. Él fue síndico municipal, entre otras dignidades públicas. Se encuentra ya a punto de ser tratado y eventualmente aprobado el proyecto de ley que reforma el COTAD, conjuntamente o paralelamente con otro proyecto de ley muy polémico e importante para la provincia, el que intenta reformar la minería y la electricidad en Ecuador, fundamentalmente en cuanto a permisos, a licencias desde el Estado. Iniciemos por el tema COTAD. Importante conocer su punto de vista. Muchas gracias. Yo creo que es un debate absolutamente necesario dentro del país, porque creo que para nadie es desconocido, ninguno de nosotros es ajeno al reconocimiento de que en el campo del ejercicio político, de la gestión en los gobiernos autónomos descentralizados, como nos gusta llamarnos, efectivamente hay, yo creo que una tendencia permanente al despilfarro y a una discrecionalidad en el gasto. Y creo que ese es el tema principal porque evidentemente creo que también el análisis en términos generales, globales, habiendo tantas diferencias en los distintos GATS, pues lo que le pasa a Quito, a Cuenca, a Guayaquil, donde hay ingresos permanentes, ingresos propios, diferentes del caso de Cuenca, que creo que merece un análisis muy particular en el hecho de que en el ejercicio de sus competencias principales, todas ellas están trasladadas y autosustentadas en sus propias empresas. Es un gobierno municipal que tiene una política general de coordinación de la gestión de sus empresas autosustentadas y un desarrollo de su resto de competencias que son sobre todo de mantenimiento de la infraestructura municipal y algunas que tienen que ver con seguridad, tienen su tasa propia, con cultura, que creo que es uno de los elementos que merecerían un análisis especial del modo como se la concibe, la comunicación, que es no una competencia, sino una actividad que se desarrolla como si fuese el eje vertebrador de toda la actividad, me parece a mí bien problemático y de alguna manera el gobierno central, que está desde luego en esta lógica centralizadora, que está presente desde, yo diría, esta paradójica concepción constitucional que establece en el artículo 271 de la Constitución que las transferencias serán directas, oportunas y automáticas. Si fuesen directas no necesitaríamos que sean ni oportunas ni automáticas, ya tendríamos los recursos. La misma Constitución establece que todas serán manejadas a través de una cuenta única. Y esta cuenta única que es la que está regulada en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ha hecho de los municipios, en esta historia de los últimos 15 años del Ecuador, desde el año 2010 concretamente, que está vigente el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, unos gobiernos mucho más dependientes de lo que lo fueron antes. Y Bien, si bien empecemos, si me permite, para entrar dentro del análisis ya de lo que propone el COTAD, poniendo el dedo en la llaga. Esos gastos superfluos, esa contratación de artistas, esas fiestas populares que según las cifras de los legisladores de ADN, pues esa es la punta de lanza que se ha utilizado para la promoción de este proyecto, llegaría al orden de unos 50 o 60 millones de dólares al año. Mucho dinero, es cierto, pero puesto en perspectiva con respecto a los presupuestos de todos los municipios, no llega a un 2%. Con razón, el alcalde de Cuenca ha dicho se trata de confundir con eso, ese tema no es relevante. ¿Qué opina usted sobre el punto principal de esa visión generalizada del desperdicio? yo tengo la impresión de que no solo son los gastos culturales, ¿no?, o de comunicación, los que realmente, o los que se llama de turismo, los que están siendo de alguna manera puestos sobre la mira, sino yo diría que el gasto general en lo que se llama la obra social, porque la obra social es la obra del populismo básicamente, y no la del desarrollo. Yo parto de un concepto que me parece que es fundamental. Cada órgano de la administración pública está sujeto a un régimen de competencias exclusivas según la Constitución.
y por lo tanto los recursos deben administrarse en función de las competencias. No cabe que los gobiernos autónomos descentralizados, supuestamente en nombre de sus funciones, que están reguladas en el artículo 54 del COTAD, entre las que están promover, apoyar el desarrollo económico y que deben hacerse o de promover y desarrollar el turismo o de promover e incentivar la participación ciudadana, se inventen proyectos que son, yo diría, en la mayoría de los casos y en un porcentaje que supera el 90% de la gestión, promoción particular, promoción personal, promoción política. Y desgraciadamente eso lo hemos naturalizado. Y hemos convertido en una actividad que ya nos parece normal y hasta que la reclamamos. Fíjese usted la última semana carnavalera en Cuenca y Alajuela. ¿Cuánto gastó el municipio de Cuenca? $500.000 por lo menos, reconocidos. Y nos cuentan una cifra que resulta, a mí me parece cómica, decir que se ha logrado que en Cuenca haya una inversión de $21.200.000. ¿De dónde sacan la cifra? De la nada, del sombrero del mago. No hay ninguna línea de base, no hay ninguna conceptualización de lo que se afirma y ciertamente yo le podría decir que en términos de promoción cultural, la cultura que estamos fomentando es una cultura ciertamente recreativa, banal, que aporta a la cultura narco. Y me parece que eso es más peligroso de lo que le está pasando al país en estos últimos tiempos. Y en términos de generación cultural, de promoción cultural auténtica, que sí es labor municipal y que sí se debe desarrollar, no tenemos prácticamente nada, prácticamente nula. Una sola reforma, una sola reforma a los trámites para desarrollar actividades artísticas, culturales y recreativas podría generar una actividad permanente, una actividad promocional, una actividad sustantiva en el orden de la vida local, mucho mejor que la que supone estas inversiones que no creo que tengan un impacto cultural importante, más bien negativo, y que más bien fomentan el gasto. Yo creo que ahí, desgraciadamente, los municipios dan motivo. Desgraciadamente dan motivo y la propuesta que está haciendo el gobierno central me parece que coadyuva en el proceso centralista, ciertamente, pero los municipios, desgraciadamente, a través del Consejo Nacional de Competencias o de sus propias iniciativas, a través de la AME, no tienen otra opción ni otro discurso que no sea defender lo que hacen. Y Ya, defendiendo lo que hacen, pero yo creo que pero están allí quizá nos defendiendo la gestión. acercamos a un segundo punto controversial. Hoy dialogábamos con una de las personas que más conoce sobre las finanzas públicas, sobre el manejo de presupuestos desde el centralismo, Mauricio Pozo, y le preguntábamos sobre cuál es la estructura del gobierno en este 70-30 o en gasto de inversión y gasto en obras. Y nos decía, es un desastre. El gobierno llega a un 2 o un 3% de inversión. ¿Cómo predicar lo que no se practica? Yo creo que tiene toda la razón. Es evidente que el gobierno central no se pone la misma regla y que lo que está haciendo es apropiándose de los recursos generales del Estado y poniendo unas reglas de gestión económica de lo que debemos decir y que creo que el debate más importante es la calidad del gasto. Creo que es imprescindible discutir la calidad del gasto. No somos un país rico, pero nos damos el gusto y el lujo de los países más ricos y por lo tanto despilfarramos. Y creo que en esa lógica, no por el hecho de que el gobierno central cometa el mismo pecado, nosotros estamos exculpados. Creo que en el orden local es imprescindible que también nosotros defendamos calidad del gasto. Y fíjese lo que le pasa al municipio de Cuenca, que creo que sí es importante decirlo y destacarlo. El municipio de Cuenca no es un municipio barato. Los cuencanos estamos obligados a pagos no solo de los impuestos y las tasas, sino de todos los servicios que recibimos. Y todos los servicios están sustentados en empresas
que reciben y que se mantienen de los recursos que pagamos los cuencanos. Etapa, EMAC, EMOP, por señalar las más importantes. Todas ellas se justifican en el aporte directo de los ciudadanos. Mientras tanto, el municipio recibe toda la transferencia para su gestión. ¿Y cuál es la gestión municipal concreta? Aparte del mantenimiento vial, que no precisamente es el mejor, porque todas las obras nuevas se pagan con contribución de mejoras, el municipio de Cuenca dispone de unos recursos amplios. Si usted le pregunta a una empresa cualquiera cuál es el gasto corriente y cuál es el límite del gasto corriente, sin duda alguna le van a decir que nunca pase del 15% como límite máximo, porque no tiene sentido que usted tenga una institucionalidad que consuma sus recursos en el gasto corriente, porque quiere decir que no está haciendo bien las cosas. Algo de eso nos está pasando. Creo que la medida, que además tiene unas disposiciones transitorias para lograrlo en el plazo de 5 años completamente este proceso, de llegar al 70-30, que consta de la Constitución, que consta del COTAD, efectivamente se pueda concretar de manera efectiva. Ahora, Yo es un creo que tema sin duda difícil y muy contradictorio, no solamente por lo heterogéneo que es el país, sino por lo que sucede en el gobierno central. Hablando de calidad del gasto, y pongo esta pregunta no necesariamente para usted, una pregunta que los ciudadanos debemos respondernos. ¿Es calidad del gasto el destinar mucho más, pero muchísimo más que al gasto social, a la educación, a la salud, en quedar bien con los organismos multilaterales, en honrar la deuda externa? No digo que esté mal pagar las deudas, pero en destinar muchísimo más para este tema, para tener una imagen de una estabilidad económica en el país, mejorando los índices de la macroeconomía, antes que en poder invertir en obras físicas como quiere el gobierno, o en servicios importantísimos, entre ellos quizá los más importantes y entre los más descuidados, la salud y la educación. definitivamente yo creo que usted tiene toda la razón. Efectivamente en el país tenemos yo creo que un acumulado de despilfarro. Y la situación económica que vive el país, en donde tal vez sus componentes más importantes son las obligaciones financieras de deuda, que se consume el presupuesto en un porcentaje inmenso que le deja pocos recursos para el gasto de inversión y que tiene además un estado inflado de muchos trámites y pocos servicios y que se consume lo principal en salud, educación y seguridad. Esos son los gastos principales, mientras que los servicios están con conflictos de deficiencias, como el servicio eléctrico, por ejemplo, que es fundamental, el servicio viario, sin duda alguna, de transporte e integración del país, que sufre problemas permanentes. Creo que evidentemente nos ponen en la necesidad de reconocer de que hay una calidad de gasto pésimo, y no solo eso, sino una historia labrada, porque lo que estamos viviendo en el país en este momento, sin duda alguna, la propuesta normativa es una propuesta de mayor concentración de recursos en favor del gobierno central, de poca flexibilidad en los gobiernos autónomos descentralizados, de ciertamente apretar los cinturones, y no necesariamente un cambio de la política de la gestión del gobierno central, porque creo que esa exigencia, y usted lo ha planteado bien, esta es una demanda que debemos plantearnos los ciudadanos de manera general, no solamente en el ámbito local, sino también en el ámbito nacional. Sobre otro tema, y esto basado en su experiencia y además en su calidad ya de observador sobre otras administraciones municipales, ¿cuánto cree usted deberían ser los límites en el gasto administrativo? ¿Cuánto lo realizable me refiero? El gobierno de esa meta, podríamos llamarla del 70-30, pero es suficiente un tope del 15, del 20%,
del 30%. Estamos hablando, por supuesto, del sector público. El sector privado es otra historia y usted lo ha dicho, probablemente está en un 15%, pero el sector privado sí tiene y pone mucho, por ejemplo, en lo que no hacen los gobiernos autónomos descentralizados en estudios de mercado para saber si una obra se justifica o no. Claro, el sector privado lo hace únicamente por la rentabilidad, los gobiernos tienen que hacerlo también por la rentabilidad social. Pero hay otro aspecto que asimismo el sector privado no lo tiene, el de los impactos, impactos sociales, impactos medioambientales, que el sector público sí lo tiene y que son estudios onerosos que requieren de una gama de profesionales. Yo creo que ciertamente no podemos juzgar al sector público con los mismos parámetros del sector privado, pero evidentemente creo que tenemos que tener un referente de calidad de gasto. Y si en el sector público, en el sector privado nos ponemos como un componente no superable del 15% en el gasto corriente, a mí no me deja de parecer un convenio de racionalidad y de pacto social de que no superemos el 30% en el gasto corriente y que destinemos el 70% en gastos de inversión. Ahora, creo que si hay una discusión que no está suficientemente desarrollada, ¿a qué la vamos a llamar inversión? Claro, hay un tema también, Hay un podríamos tema ahí ponerlo técnicamente, de cuentas contables, más que nada. de las De a cuentas dónde tiene que ir contables, uno y a dónde va otro rubro. sí, y esa manipulación que existe en el Ministerio de Finanzas, desde las facultades que le fueron otorgadas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Creo que se está poniendo énfasis en lo infraestructural, pero no quiere decir que no se pueda hacer inversiones en servicios. Servicios que signifiquen actividades permanentes y regulares. Servicios que signifiquen un proceso ampliatorio de desarrollo de servicios y de políticas. Porque no puede ser una política gastar en las festividades que se me ocurran y porque me viene a la mente hacerlo. Fíjese usted lo que dice la propia organización presupuestaria y creo que una de las exigencias de la ley les vuelve problemáticas. ¿Qué es lo que dice? Debemos tener dos clases de presupuestos, el anual y el cuatrianual. Y debemos tener, por lo tanto, una lógica en ese gasto. Pero no puede ser que, porque estoy en año electoral, me olvido del proyecto general y decido, como por ejemplo, no invertir en indemnizaciones. Y no voy a pagar indemnizaciones porque voy a ver en qué me conviene gastar. Esa no es una política de gestión pública. Esa no es una política de Claro, responsabilidad quedan social. además al margen del marco legal un espacio bastante grande para la discrecionalidad de cada una de las personas que dirigen los GATS, que van desde las parroquias hasta los municipios y las provincias. Claro, y lo que la norma está imponiendo es que el Ministerio de Finanzas tiene que hacer análisis trimestrales de la calidad del gasto. Lo cierto que seguramente les causará muchos problemas porque evidentemente también en la relación con el gobierno central, que siempre es un poco problemática y rechazada, que comienza la gestión presupuestaria en el mes de marzo, que termina en el mes de septiembre, porque la transferencia no es directa ni oportuna, sin duda alguna ahí hay problemas. Pero yo pensaría que la demanda municipal va por otra vía. Yo creo que la demanda municipal no está encaminada adecuadamente. La demanda municipal es, sin duda alguna, por autonomía, sin duda alguna, por participación directa en el presupuesto, pero para poder hacerlo, no creo que el mejor argumento sea decir no nos controlen, el mejor argumento sea decir yo gasto como me da la gana. ¿Qué Creo que esa no es reflexiones la línea. tiene usted, sin embargo, sobre estos temas, conociendo la historia de nuestra ciudad, de nuestra provincia, en las cuales me refiero a ciudad y provincia, nos hemos quejado históricamente sobre ese desarrollo asimétrico del país, evidentísimo, por ejemplo, en el sistema vial, con todo lo que ha luchado o se ha luchado desde el austro por una mayor descentralización, por una autonomía de los GATS, pensando siempre en un manejo responsable. ¿Qué piensa
le preguntaba sobre este tema y sobre esa especie de recentralización fiscal que se daría, no sé, si en la medida que dicen los alcaldes, unos 1.000 millones de dólares menos para los GATS, más para el gobierno central, aunque fuese una fracción de lo que se dice, pero es un proceso que de alguna manera sugiere esta nueva ley. A mí me parece que en realidad los municipios, los gobiernos autónomos descentralizados han perdido un poco la línea de lo que debe ser su propia acción. Desde las reformas introducidas con la Constitución del 2008 y el nuevo Sistema Nacional de Competencias, supuestamente los gobiernos autónomos descentralizados, que así comenzaron a llamarse, debían tener un ejercicio de competencias cada vez más claros. Pero el proceso de descentralización es un proceso constante y un proceso al cual los GATS no hemos, y asumo yo como una cosa casi personal, porque me he sentido parte más de un GAT que de un país, efectivamente la lógica y la estrategia que han tenido los gobiernos autónomos ha sido básicamente de subordinación y chantaje político. La relación que el gobierno central establece con los GATS, desgraciadamente, es una relación clientelar. Y los gobiernos autónomos también tienen relaciones clientelares o de apego político o de rechazo político. No hay relaciones institucionales en el país. Es parte del gran déficit institucional del país el no saber relacionarnos, el no poder tener proyectos comunes, el no poder desarrollarlos. Existe una norma, el artículo 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COTAD, que establece que si los gobiernos autónomos descentralizados están en capacidad de desarrollar una obra pública del gobierno central, la debe desarrollar el propio gobierno autónomo descentralizado. ¿Cuándo los municipios demandan ejecutarlas? Nunca las demandan. ¿Cuándo las ejecutan verdaderamente? Casi nunca. ¿Y de qué están empeñados? De las obras que tengan nombre propio, de las obras a las que les puedan poner un letrero que tenga un nombre particular. Creo que este proceso que ha vivido el país, porque no creo que sea atribuible exclusivamente al municipio de Cuenca, tiene por lo menos una lógica de unos 20 años que vamos hacia el despeñadero populista en el Ecuador. Hemos hecho de la cultura política y de la acción política una acción populista. Eso es lo que somos en la cultura y eso es lo que somos en la gestión política y eso también se refleja en la gestión presupuestaria. Creo que nos hacen falta nuevos liderazgos, nos hace falta mayor responsabilidad, nos hace falta una exigencia mucho más sostenida. Para finalizar, dediquemos estos pocos segundos o minutos que nos quedan, doctor Orellana, para una brevísima reflexión. No podemos entrar en sus distintas aristas. Me refiero a la otra ley reformatoria, también económica urgente, a la minería y la electricidad, que nos da, por lo menos particularmente, perdón por la primera persona, a mí me da una visión de un país con minas explotándose en cada provincia del país. Ese es el objetivo del gobierno y con esto solucionar algunos de los problemas del fisco. El tema energético es un tanto más complejo, lo pasamos de lado, pero también, de hecho, son proyectos que requieren de una, diría, cuidadosa evaluación de impactos ambientales. Yo creo que el gobierno central tiene una mirada de muy corto plazo y tiene una mirada de conseguir recursos en el menor tiempo posible para, de alguna manera, sustentar una gestión que viene en decaída. Creo que uno de los temas que está presente, sin duda alguna, en este compromiso minero internacional es el acuerdo de libre comercio, el acuerdo de gestión conjunta con Canadá, en donde el tema minero es un tema fundamental. Creo que en esa línea el gobierno cree que la mejor gestión es supuestamente hacer que los trámites sean más fáciles, pero no está pensando siquiera en hacer que los trámites sean más rigurosos y tampoco dispone de una política y una estrategia a nivel nacional, porque creo que aquí
pueden haber varias opciones respecto de la política minera. Una posición anti-extractivista total. No hay minería en el Ecuador, una sola política antiminera, lo cual significaría pensar en dejar incluso la explotación petrolera. Esa Una es una pregunta lógica. final, doctor Orellana. ¿Ve usted en ambos proyectos visos de inconstitucionalidad? ¿Será ese el camino de resolución final que se tenga sobre estos dos proyectos? Yo creo que en el tema de las reformas del COTAD está muy cuidadosamente elaborado y no creo que tiene un tema de inconstitucionalidad. Me parece que en el tema del proyecto minero hay una flexibilidad de trámites en donde los temas ambientales y los temas obligatorios de consultas que están consagrados en la Constitución van a provocar demandas de inconstitucionalidad. Creo que es inevitable en el segundo proyecto. Sí, no nos queda más tiempo y no nos queda más también sino agradecerle por su presencia, doctor Orellana. A usted muchísimas gracias. Muy buenos días. Declaraciones del doctor Tarquín Orellana, ex síndico municipal. También fue vicepresidente del Tribunal Constitucional.